¿Quién mejor para hablar de coches eléctricos que un mecánico? Bueno, tiene 500.000 kilómetros este coche. Y si es experto ya ni te cuento. Todo lo que haya tenido tensión ha hecho una electrólisis. A la semana ya murió. Pues hoy he vuelto con el maestro Vicente para que nos siga resolviendo nuestras dudas sobre las lavadoras con ruedas. Yo creo que esto se ha acabado. Bueno, aquí tenemos a Vicente que nos va a explicar aquí algo de la batería. Nada, pues aquí estamos ahora mismo terminando de montarla. Esta batería que está desmontada hace media hora. Sí, nada. Que estaba como esta de aquí, que ahora Exacto, la veremos. exacto. Como esa, estaba ahí abajo del Tesla. Sí, Y aquí la han subido con este gato, sí, con que la aguanta camilla. hasta 1000 kilos, ¿no? Dices. Sí, levanta 1000 kilos y ¿Esta nada, batería que pesa? Por curiosidad. 450 kilos. 450. Sí. ¿Y este cuál es? ¿De qué? Este es un 85, un Model S, un Vamos, Tesla de las Model que S. más pesan. Sí, correcto. Toda la parte inferior. ¿Y esto al ponerlo qué es lo que se hace? Claro, Bueno, está suelta, ¿no? Ahora mismo lo que está haciendo mi compañero es apretándola con la llave dinamométrica para dejar cada tornillo a su par. Y nada, ahora luego conectaremos el Toolbox, programaremos, borraremos fallos y demás, quitaremos los bloqueos que tenía, aunque ya la hemos arrancado, y ya después de esto, pues nada, a carretera a probar con el ordenador para ver valores y demás, y luego también nos iremos a supercargar y hacer como unos 400-500 kilómetros y supercargar varias veces para asegurarnos de que todos los valores están funcionando perfectamente, y ya está ya terminada esta. ¿Qué le ha pasado a esta batería? Esta batería, por lo que hemos descubierto, ya había sido abierta en la parte trasera y estaba mal sellada. Tenía 3 tornillos partidos, 3 cabezas partidas, y por ahí había entrado agua en la BMS y toda la parte electrónica estaba toda sulfatada. Luego tenía en electrónica hemos tenido que hacer reparaciones, y a nivel de bricks, de módulos, también hemos tenido que hacer reparaciones. O sea, que le habían trasteado ya. Sí, venía ¿Eso por ya qué? Qué manipulada. extraño, ¿no? Bueno, tiene 500.000 kilómetros Ah, este coche. Yo creo que habían sustituido con contactores traseros, por lo que aparenta, pero bueno, es que este cliente, este coche no lo compró nuevo, ya lo compró de segunda mano, y entonces pues no sabemos la historia que había tenido este coche. Lo que vemos son los indicios, ¿no?, de todo lo que había sucedido antes de todo esto. Pero bueno, la reparación, si hubiese estado bien sellada la batería, no hubiese sucedido nada. Por esta parte, por el tema de los fallos que tenían los ladrillos en los bricks, sí que hubiese caído más tarde o más pronto, pero viendo una vez desmontada todo lo que tenía, lo que nosotros hacemos es revisar y reparar y toda la batería para que se quede todo perfecto. ¿Y aquí qué tenemos, Vicente? Pues nada, aquí tenemos otra batería que todavía está pendiente de montar, ya está reparada también, ya está en marcha. Aquí pues lo que hemos hecho también pues ha sido reparar a nivel de bricks. Pues tenía varios que tenían celdas mal, se han reparado, se ha ecualizado todo, y bueno, y ahora ya a montar la tapa, la tenemos allá. Vamos, que en aquel y lo que nos mismo que cuentas, habían trasteado algo de detrás, ¿no? Que ahí que Sí, está como aquí sellado. mira, desde aquí se ve, ¿ves los contactores? Pues en aquellos se veían que estaban nuevos y se veían pues que aquí ya habían trasteado. Pero el problema es que tenía estos dos tornillos estaban partidos, ya por lo visto por aquí había entrado agua, y aquí, o sea, tenía 1, 2 partidos, este estaba bien y este también estaba partido en aquel, y toda la chapa estaba doblada por aquí, y nada, había entrado agua en toda la parte trasera, y la BMS estaba toda sulfatada y había entrado en corto. Entonces nos ha tocado hacerle la reparación oportuna. Pues cambia la BMS, cambias todo eso, ¿no? Bueno, sí, cuando es necesario cambiamos BMS, cuando podemos pues a nivel de electrónica pues reparamos en el laboratorio, y ya está. En este caso hemos intervenido en una reparación, y nada, ya aquella ya la hemos devuelto a la vida, esta ya la hemos devuelto a la vida también, esta ya está en marcha también. Ahora solo falta pues como aquella, cerrarla, sellarla, comprobar que se ha quedado completamente estanca, y luego pues hacer kilómetros y comprobarla en autovía, que con el ordenador pues que todos los valores son correctos, de tensiones, de cuando le pides par pues que te entrega toda la potencia necesaria, y ver que esos consumos son realmente los que necesita y los tolerantes, y supercargar, que es muy importante, comprobar tensiones y temperaturas cuando estamos supercargando, para ver que cuando se lo lleve el cliente pues no tenga ningún problema, porque este viene desde la otra punta de España. Una pregunta, tú esto, antes de colocarlo, Sí. claro, tú lo subes aquí, lo atornillas y lo sellas.
No, esto lo sellamos ahora justo. O sea, esto antes ahora de va sellado, montar. ¿no? Según la Sí, placa sí. encima, que es esta, ¿no? Sí, es esto es la tapa. ¿Y tú antes de subirlo y montarlo, haces alguna comprobación? Sí, bueno, lo que hacemos es que montamos todo, lo cerramos, lo sellamos con un sellador especial y luego por esta toma de aquí lo que hacemos es que le metemos una válvula que le está metiendo aire a presión a 1,5 bares, según dice el fabricante, y lo que comprobamos es que todas las válvulas de drenaje que tiene la parte inferior y toda la parte sellada, pues con una botella de agua con jabón simplemente le tiramos y vemos que no nos sale en burbuja en ningún sitio para asegurarnos que aguanta 1,5 kilos de presión y que se ha quedado perfectamente sellada. Si esa prueba fallara, dispondríamos a desmontar, pues imagínate, yo que sé, pues que en esta zona de aquí, por aquí, pues sí que salía aire, pues nos tocaría desarmar aquí, volver a sellar bien, volverlo a cerrar, esperarnos las horas que toca según el fabricante del sellador a que se seque y volver a hacer la prueba de presión para confirmar que aguanta esta presión, ¿no? ¿Y electrónicamente también compruebas algo? O sea, Sí, saber que electrónicamente lo que tenemos es un bypass que conectamos, bueno, tenemos una máquina que comprobamos a nivel de bricks los valores y resistencias que tiene y amperajes, y luego lo que hacemos es que tenemos también un puente que conectamos la parte de arriba con la parte inferior y ya con el toolbox que hacemos las comprobaciones. Sí, bueno, esta es la conexión que va metida aquí dentro luego, que es la que conectaría. Pero nosotros tenemos un bypass que conectamos desde aquí tanto la alta tensión como la baja tensión para comprobar que se enlaza perfectamente con el coche. Si tenemos que hacer alguna reinstalación de software, pues la lanzamos con la toolbox y ya lo dejamos todo correcto. Antes de montar la batería en el coche, así abierta, ya sabemos que la batería va a funcionar o no. Pues claro, estos casos, como el del otro señor del otro coche, Sí. la batería se estropea, tú vas a Tesla y te van a decir que la cambies por completo. Claro, O sea, tú, tienes la gracias opción. a Dios que tú esto lo arreglas. Bueno, no solo estoy yo, hay más gente. Tenemos, Sí, bueno, pero los pocos que hay se puede arreglar. Sí, gracias a Dios ya empezamos a ver más gente, cada vez más, porque esto al final es una tecnología que ha venido para quedarse y lo bueno es que no hay un mañana, ¿no? Hay un mundo de la rehabilitación, de la recuperación de tanto de motores como de baterías y demás, para volver a darle una segunda vida a todos estos coches, porque estos coches que por ejemplo este ya tiene 11 años, que tengas que gastarte pues quizás entre 13.000 euros una batería reconstruida por parte del fabricante, pues tenemos la opción de poder reconstruírsela nosotros pues de una manera mucho más económica, dependiendo del daño que tenga el coche o sea, en este caso la batería, pues tiene presupuesto o otro, pero bueno, la gracia de todo esto es que todo esto se puede reparar y puedes seguir dándole una segunda vida sin tener que sacrificarte gastándote tanto dinero. ¿Y qué va a pasar ahora con las baterías estas que saca Tesla que dicen que van todas selladas con un producto que no se puede reparar, no se puede abrir? Bueno, aquí pues muerte súbita, ya veremos de qué manera podemos conseguir recuperar esas baterías, cómo las podemos recuperar o sustituirlas por coches que han tenido algún siniestro y demás, porque en el norte de Europa pues todo esto hay muchos más coches, hay desguaces que tienen mucho más acceso a material de segunda mano que están en perfectas condiciones y nos tocará echar mano de esto, pero bueno, sí que es verdad que la segunda vida útil diseñando este coche no han pensado en la postventa y en la recuperación de esta materia prima que es tan necesaria que es para poder revivir estos coches. Pero luego aparte lo que no tiene mucho sentido era que, muy en contra de las críticas que les lanzaban a Tesla, ¿no? De que eran coches que no eran ecológicos por la propia fabricación de las baterías y tal, la parte romántica de todo esto era poder reparar esas baterías que ahora se lo han cargado. Haciéndola de la manera que la han hecho ahora, inyectándoles espuma y demás, esto se nos va a hacer mucho más difícil poder recuperar este tipo de baterías. Pero bueno, para la fotovoltaica sí que todavía le podemos seguir sacando partido. Yo creo que va a durar poco eso porque la Unión Europea le meterá mano. Porque igual que metió a mano a Apple por no dejar reparar sus móviles, que eran también... Algo harán. Supongo estos que Tesla sí. de ahora nos los comeremos con patatas. Sí.
Pero algo debería ser, porque lo bonito de todo esto no es que Tesla te venda un coche o una batería nueva o reconstruida que tengas que pasar por ellos, sino porque haya detrás de todo esto toda una industria, porque al final también favorece al fabricante. Si tú tienes un buen producto, pero al final la calle o el mercado no es capaz de poder mantenerlo, recuperarlo, al final te quedas tú solo y eso te puede hacer crecer, pero te puede hacer morir también de éxito, porque tú no vas a tener de momento la capacidad para reparar a todo el mundo, tener contento a todo el mundo y llegar a todas las economías de todo el mundo. Entonces, tener varios niveles económicos de un rebuilder como nosotros o cualquiera que haya aquí en España tan válidos como nosotros que puedan darle esta oferta al usuario, pues sería una ventaja para el fabricante. Es decir, nosotros fabricamos vehículos con este valor, con este servicio postventa, pero es que luego aparte hay toda una industria que te puede seguir manteniendo el coche y recuperándolo, que es lo que puede hacer que sigas creciendo. Bueno, tú que has estado en Estados Unidos últimamente, sí. ¿Allí cómo ves este tema? Porque claro, aquí quieras que no hay gente como tú que repara estas cosas. Bueno, pero allí, que es donde está Tesla, ¿reparan baterías? Tienen el mismo miedo que nosotros. El desconocimiento es la primera fuente de que la gente obvie reparar estos coches en sus talleres, pero la catapulta de nuestra llegada a Estados Unidos es que todo el mundo quiere aprender. Entonces, allí nos llevan más ventaja que aquí en cuanto a la necesidad y el querer aprender e incorporar estas tecnologías en sus talleres y formar a su personal para poder meterse aquí en este mundo. Aquí está costando un poquito más, pero bueno, la ventaja es que el que antes se meta, antes empieza ya a manipular y a reparar este tipo de vehículos y a dar este servicio a su comunidad, porque, por ejemplo, ahora mismo, teniendo en cuenta en California hay bueno, en Estados Unidos hay 2 millones de Tesla Model S desde el 2017 al 2013, más o menos, y solo 1 millón de coches está en California. Pues hay 4 talleres, como nosotros aquí en España, que somos 4 o 5 talleres que reparamos vehículos eléctricos, que están reparando estos coches. Se les va de las manos. Y entonces estos coches están yendo a Miami, a otros sitios, a buscar rebuilders o talleres reparadores, workshops, que les puedan ofrecer este servicio. Y ahí es donde está entrando pues esa necesidad de mercado que están buscando pues nuestro know-how para poder llegar a este mercado que está todavía ahí por florecer, ¿no? Está por madurar todavía, que es lo que nos está pasando aquí en España y en Europa. Es un mercado que todavía está muy latente, pero tiene un potencial por madurar todavía muy grande. Otra preguntilla, con el tema de la Dana y demás. Sí. Hay gente que se ha quedado sin coche aquí. Sí. De hecho, ahí fuera tienes un Model I, que ahora lo veremos. Sí. ¿Qué va a pasar con esas baterías? Porque Jorge de 80 Eléctrico me decía que algunos coches, por el tema de la BMS, que se puede reparar, se puede cambiar. Se puede cambiar. Porque hay otros que se jode todo el sistema y la batería se puede arreglar. ¿O? Cargador onboard a tomar por saco, MCU a tomar por saco, toda la parte electrónica que aunque esté tropicalizada ha estado en contacto, los contactores o cableados o cobre, ha estado en contacto directo con el agua con tensión, o sea, los materiales conductores como el cobre y el resto de componentes electrónicos dentro de las piezas, los circuitos electrónicos, todo lo que haya tenido tensión ha hecho una electrólisis. Esta electrólisis es la que habrá hecho cortos y fastidiado los elementos, que aunque haya algún ordenador que se pueda recuperar, seguro que la sulfatación y la electrólisis que ha causado esto, de ahora en un futuro va a generar unos problemas incuantificables. Aquí la solución va a estar por sustituir los elementos dañados que veamos así a priori, como pueda ser, como has dicho, la BMS, el cargador onboard, todo lo que nos vayamos encontrando, pero esto de recuperar, mantener y largar vida al rey, yo creo que esto se ha acabado. Nos queda por descubrir qué sucederá cuando directamente nos den siniestro estos coches, porque queremos abrir estas baterías, saber qué es lo que ha sucedido, porque aquí está la evolución de las nuevas baterías que se han hecho en Berlín y demás, y queremos ver si han sido lo suficientemente estancas como mantener que no haya entrado agua ahí dentro, pero sabemos que tienen válvulas de drenaje y por aquí pues han habido coches que han estado más de 10 días debajo del agua. No es el caso de este coche ha estado menos tiempo, de hecho salió del agua en marcha, pero una semana después murió. Entonces, creemos que sí que puede ser rescatable, pero no va a ser susceptible de sustituir todos los elementos que veamos que ha afectado al agua. Directamente, si lo reparamos, vamos a sustituir todo. Bueno, aquí tenemos el Model I del compañero Jesús, que os decía que lo había traído, que se había inundado en la Dana, que me dijo que creo que 1,20 m así, y se le ha metido todo por dentro el barro. A ver si se puede ver por dentro. Que no se puede abrir, ¿no? Porque no tiene... Se ha quedado sin energía, podríamos abrirlo excitando en los bornes, pero... Para que no enfoca, ahí.
Fijaos el barro. El agua realmente aquí llegó en la parte interior a la altura de los asientos. Y este coche lo sacaron en marcha de donde estaba. Pero duró una semana, la semana ya murió. Y claro, por abajo, claro, lo que dices tú, ¿no? Nada, claro, ¿tiene las válvulas de esas de drenaje? Sí, por aquí no las vas a ver porque están escondidas. Claro, pero eso drena agua, no barro ¿no? A ver, drena de dentro hacia afuera. Si hay una salida de agua en alguna de los refrigerantes, sí que va a provocar que estas válvulas se abran y se salga el agua. De fuera hacia adentro tiene que retener esa agua y tiene que retener ese barro, pero claro, durante cuánto tiempo tiene que aguantar, eso no. El problema se seca ahí y ya claro, lo bueno es que como el barro es más denso, si el agua es difícil que entre, el barro va a ser todavía más difícil que entre. Pero yo creo que algo habrá entrado seguro, porque si han pasado tanto tiempo ahí dentro del agua, algo debe de haber entrado. Y lo he visto en baterías, que simplemente has abierto y te has encontrado aquí que había entrado agua. Si yo estuve allí en La Dana, estuve en un taller ahí echando una mano. Sí. Y fui con mi coche, el C4 Picasso. Y cuando volví yo, pues bien. Y no paraba de ver gente con el coche parado, en la autovía, tirado. Sí. Y al día siguiente me cojo la autovía y el volante me vibraba una locura. Y me había cambiado los neumáticos recientemente. Sí. Claro, que voy al taller y le digo, oye, que me habéis estropeado el coche, que están mal puestos. Me lo volvieron a equilibrar. Otra vez me voy igual, el volante, que el coche se me iba por la autovía, a 80. Y era que se le había puesto barro dentro de la... No, me lo levantó el del Fairway y me dice, mira lo que hay aquí. Y estaba, claro, todo lleno de barro, pero estaba reseco. Sí. Tuve que ir con la Karcher limpiándolo toda la mañana y al final funcionó bien. Pero es que esto no es barro, es que es... Yo con las zapatillas fui con las zapatillas mías nuevecitas, pisé el barro, llegué a casa, las lavé para tirar. Se me encogieron las zapatillas. Porque claro, no es barro, es aceite, es una mezcla de podredumbre ahí, lo que hay ahí. Sí, sí. Eso es... Sí, ya solo el olor ácido. Cuando nosotros también estuvimos en Paiporta, que mi hijo fue a hacer una charanga solidaria para felicitar y animar a los niños que viven en Paiporta, y cuando íbamos por las calles, ese olor ácido penetrante que se te metía ahí en la cabeza, eso no se olvida. Es que no es barro, tío, yo no sé esto qué narices es. Que mi mujer hasta el pantalón me lo tiró a la basura porque dice, es que no puedo lavarlo. Se ha quedado el pantalón, sí. Y es que fíjate, sí. Una cosa rara, tío, una mezcla de muerte. Es así. Bueno, vamos a aprovechar, os voy a poner aquí abajo el código referido de Jesús, a ver si al menos, yo qué sé, el dinero de esto de referencia, ¿no? Pues puedes hacer algo. Bueno, aquí tenemos a Sergio, que ya ha instalado la batería y aquí está haciendo sus comprobaciones. Esto que la aplicación está para Tesla, ¿no? Sí. Loki. Como Thor. Sí. El hermano. Sí. Loki es suerte. Nada, ya está. Ah, mira. Ya está todo. O sea, que va bien la batería, ¿no? Sí, mira. Mira. Mira, va bien, menos mal. En marcha. Bueno, bien. ¿Y eso del Service Mode, eso cómo se quita? ¿Cómo se quita? Service Mode, tú ahora lo quitas por ahí. Porque había un problema, ¿no? Con el tema de los Teslas, que te lo bloqueaba Tesla, ¿no? Es que eso hablaron por ahí por internet. No. A ver, ahora si te lo compraba el coche robado o algo de eso raro, ¿no? Salga el modo servicio. Sin llaves o sin certificados. Vale. Pero bueno, tienes opciones para poder sacarlo de ahí. Pues arregla, vale, ya está, mira qué bien. También decirte que hemos conseguido la distribución de Loki para toda España. A partir de enero vamos a ser distribuidores de Loki. Así que si alguien que necesita para su taller o sus instalaciones la máquina de diagnosis para poder hacer mucho más trabajos que con otra máquina, podemos ayudarles tanto a nivel de formación para saberla manejar como el propio hardware y el software para poder trabajar con ella. Entonces, que se meta en Google Maps o en tu página web y te manden un correo. Sí, a partir de enero empezaremos a desarrollar la nueva web para poder ubicar la Loki a través de online y ya poder distribuir desde allí, desde la página web. Bien, está bien saberlo. Hala, arreglado.